Pilar Orellana. La doctora Orellana es médico especialista en medicina nuclear, profesor asociado del Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, jefe de la Unidad de Medicina Nuclear del Servicio de Radiología y Diagnóstico por Imagen de la Red Salud UC Christus y experto del Organismo Internacional de Energía Atómica. La doctora nos va a hablar sobre imágenes en medicina nuclear en nefrourología pediátrica. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer al comité organizador de la rama chilena de radiología pediátrica por la invitación. Este es un tema ampliamente debatible, ya lo manifestó la doctora Moene, pero yo no voy a entrar en discusión sino hasta al finalizar mi presentación. Es necesario que ustedes tengan claro que existen al menos 7 guías internacionales del manejo de la infección urinaria en niños. Ninguna de ellas es concordante y por lo tanto la aproximación diagnóstica es muy discutible. Yo me voy a referir básicamente a lo que nosotros hacemos en medicina nuclear, y también podemos discutir al final cuándo es el momento apropiado y cómo estudiar los niños. Uno de los exámenes más utilizados es el cintigrama renal estático con DMSA, en el cual nosotros vamos a evaluar la morfología y la función renal diferencial, para lo cual nosotros consideramos que los 2 riñones están aportando un 100% y entregamos la información al clínico de cuánto aporta cada riñón, tanto para tomar decisiones terapéuticas y también como factor pronóstico si estamos evaluando en la etapa aguda de una infección urinaria febril. Después tenemos el cintigrama renal dinámico, que se puede realizar con diversos radiofármacos. Vamos a discutir un poco más adelante qué es lo que debemos usar en niños menores de 2 años y por qué, que además de entregarnos información acerca de la evaluación de la función renal, nos entrega información acerca del drenaje del tracto urinario, que es importante en los niños con hidronefrosis. Y por último tenemos la cistografía isotópica, que puede ser directa, que es el mismo fundamento de la uretrocistografía miccional seriada a través de una sonda vesical y que nos permite la observación continua de las fases de genimicción y la detección de reflujo vésico-ureteral si éste existe. Ahora, cuando nosotros pensamos por qué vamos a estudiar a un niño con infección urinaria, los objetivos fundamentales son 2. Uno es la localización de la infección, porque la presencia de un urocultivo positivo, aún ante la presencia de fiebre, no es sinónimo de pielonefritis aguda. Y sabemos que la infección puede localizarse a nivel de la uretra, a nivel de la vejiga, a nivel del uréter, a nivel del riñón o hacer un absceso renal. Y el otro objetivo es la detección de reflujo vésico-ureteral o malformaciones urológicas y o vesicales. ¿Y cuál es el propósito de estos objetivos de estudio en un niño con infección urinaria? Es poder, de alguna manera, definir el pronóstico de la infección urinaria en términos de riesgo de recurrencia cuando estamos frente a malformaciones del tracto urinario y la evolución a daño renal permanente. Hasta el año 2005 aproximadamente el 20% de la población pediátrica chilena que estaba con insuficiencia renal crónica en diálisis, la causal era el reflujo vésico-ureteral. Esto ha disminuido significativamente y las últimas publicaciones hablan de alrededor de un 10% de estos niños. Pero también ahí es discutible de qué manera nosotros asociamos el daño renal con reflujo vésico-ureteral, porque hoy día sabemos que los reflujos vésico-ureterales congénitos están asociados a displasias renales congénitas. Por lo tanto, estos niños que llegan a hacer una insuficiencia renal crónica y que tienen una infección urinaria, no necesariamente hay una relación causa-efecto. ¿Qué es lo que nos permite la cintigrafía renal estática? Mediante la utilización de un compuesto que se fija a nivel de las células tubulares renales funcionantes en relación al flujo sanguíneo renal y a la integridad de las células tubulares proximales, nosotros podemos evaluar la masa renal funcionante y podemos cuantificar la función renal, como ya les expliqué.
lo que hay reportado en la literatura en relación a la sensibilidad si nosotros usamos modelos experimentales, porque qué gold standard vamos a utilizar para hacer el diagnóstico de pielonefritis aguda. Los trabajos están hechos en animales y se ha demostrado que existe una sensibilidad de un 99%. Aquellos casos no detectados son lesiones muy pequeñas, menores de 1 centímetro, que las resoluciones del equipo no las permiten visualizar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar en el scintigrama renal estático? Primero tenemos a la izquierda un scintigrama normal con una captación homogénea donde la médula se ve menos captante que la corteza, y a la derecha tenemos defectos focales a nivel de ambos polos renales, que en un niño con infección urinaria y en el cual tiene una ecografía renal normal, nosotros hacemos el diagnóstico de pielonefritis aguda. También podemos evaluar la magnitud del daño renal porque tenemos distintos tipos de defectos en una pielonefritis aguda. El más común es el defecto focal único, defectos focales múltiples, disminución difusa de captación, e incluso en nuestra experiencia podemos ver en primeras infecciones urinarias riñones ya atróficos. Y la otra aporte del scintigrama es la evolución del daño renal. Aquí tenemos un ejemplo en la fase aguda y un estudio realizado 8 meses después del episodio agudo con normalización del defecto. En nuestra experiencia, incluida la doctora Baquedano y el grupo de nefrourología pediátrico del Hospital Clínico, en 367 niños estudiados por infección urinaria febril, nosotros encontramos pielonefritis aguda en el 63% de los casos, lo cual es concordante con publicaciones extranjeras. Lo más frecuente fue el defecto focal único, seguido por defectos focales múltiples, y como ya les mencioné, un porcentaje de 40% tenía compromiso de la función renal relativa. Y esta es una publicación de la doctora Baquedano que habla de qué manera la alteración vista durante la fase aguda nos permite a nosotros de alguna manera estimar qué niños van a evolucionar a un daño parenquimatoso permanente, y vemos que los factores scintigráficos de mal pronóstico están en relación a una captación irregular difusa, defectos focales múltiples, a una disminución de la función renal, principalmente cuando el aporte de ese riñón es menor al 35%. La cistografía isotópica directa como método de diagnóstico de reflujo vesicoureteral tiene la ventaja de que podemos observar en forma continua las fases de llene y micción, de tal manera que hay estudios que demuestran que frente a la uretrocistografía convencional tiene una mejor sensibilidad. Tal como lo decía el doctor Lederman en su conferencia, los equipos modernos permiten periodos de observación más prolongados porque producen menos radiación, de tal manera que las sensibilidades ahí son mejores, porque nosotros estamos detectando un fenómeno que es intermitente, por lo tanto el periodo de observación es muy importante. Sin embargo, tiene la gran desventaja que no tiene resolución anatómica. Nosotros no podemos hacer evaluación de la uretra como lo hace el estudio radiológico, que es fundamental principalmente en niños varones en los cuales se sospecha valvas de uretra posterior. Sin embargo, en lo que es seguimiento de reflujo, sí tiene una menor dosis de radiación, lo cual hay que considerar en la población pediátrica. Aquí tenemos un ejemplo de imágenes dinámicas de 5 segundos cada una, en los cuales ustedes ven un reflujo izquierdo, posteriormente un reflujo derecho, y cómo se va modificando durante todo el periodo de observación, y podemos nosotros hacer áreas de interés en las zonas y observar cuántos episodios de reflujo se producen durante el periodo de observación. Es muy importante, al igual que el estudio radiológico, hacer un estudio cíclico con más de un yene. Nosotros hacemos entre 2 y 3 yenes, lo mismo que en radiología. Ustedes ven acá un reflujo leve que llega hasta el tercio medio del uréter en el primer yene vesical. Aquí existe la micción completa, se inicia el segundo yene y aparece reflujo en el riñón contralateral.
Esto es para hablar un poco de las características comparativas de ambos estudios, el radiológico y la cistoisotópica directa. No olvidarse que si ustedes quieren evaluar anatomía, el estudio radiológico es el de preferencia. En cuanto a concepto de dosis efectiva de radiación, sabemos que la uretrocistografía miccional seriada produce una mayor dosis de radiación. Ambas requieren el uso de catéter y se pueden hacer en todas las edades. A diferencia del estudio radiológico, en medicina nuclear no existe una clasificación estándar de reflujo y solo hablamos de leve, moderado o severo. En cuanto a la dosimetría, que es un concepto que ustedes como radiólogos tienen que ir incorporando, sobre todo los que son más jóvenes, hoy día, si el método de diagnóstico que existe donde ustedes están trabajando no utiliza radiaciones ionizantes y va a entregar una información que al clínico le va a permitir tomar una decisión terapéutica, ese es el método que debe utilizarse. En la población pediátrica hay que usar con muy buen fundamento todo lo que son los procedimientos de medicina nuclear que llevan radiaciones involucradas y, por ejemplo, el CT o PET-CT si hablamos de población oncológica. Solamente como ejemplo, la uretroradiológica en un niño de 5 años produce 1.52 milisievert y la cistoisotópica directa 0.053 como referencia porque está ampliamente aceptado dentro de los clínicos y de los padres también. Es la radiografía de tórax produce 0,02. Si nosotros vemos a qué número de radiografías de tórax equivale un estudio radiológico, por ejemplo, un estudio radiológico equivale a 55 estudios de tórax y sin embargo produce la misma radiación del estudio con DMCA. Y en 5 años la radiación disminuye. Nosotros sabemos, y esta también es experiencia nuestra, que a medida que aumenta el grado de reflujo, aumenta el daño renal, independiente de la presencia o no de infección. Sin embargo, es importante mencionar que hay un grupo de niños que no tiene reflujo vesicular ureteral y ante la presencia de infección sí tiene daño renal. Como una manera de tratar de acotar los estudios y no realizar en todos los niños el approach del scintigrama renal estático y la uretrocistografía, se ha tratado un poco de definir qué factores nos podrían a nosotros, aparte obviamente de una ecografía alterada, definir qué niños van a requerir o no ultrasonido. Si nosotros usamos la aproximación diagnóstica que habla del top-down approach, es decir, partimos haciendo una aproximación del parénquima renal, el valor que tiene el scintigrama renal es el estudio negativo. El valor predictivo de un scintigrama renal negativo es sobre un 85%. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago el estudio del renal estático en la etapa aguda y es normal, la probabilidad de que ese niño no tenga reflujo es sobre un 80%, de tal manera que si el clínico utiliza esa aproximación diagnóstica frente a un scintigrama renal normal y una ecografía normal, no necesita hacer la uretrocistografía. La otra aproximación que existe es que ustedes parten desde abajo, es decir, diagnostican reflujo y dependiendo o no de la presencia de reflujo van a hacer un scintigrama renal. Por último, frente a un niño con infección urinaria que tiene una hidronefrosis y si el clínico quiere saber si existe una obstrucción o no y cuál es el grado de compromiso de la función renal, si es que existe, vamos a hacer un scintigrama renal dinámico, que es el único procedimiento diagnóstico que entrega información simultánea acerca de la función renal y la excreción del tracto urinario. ¿Cómo definimos obstrucción? Obstrucción del tracto urinario es la dificultad al drenaje que afecta la función renal y en estricto rigor es un diagnóstico retrospectivo, pero pregúntenle usted a la doctora Baquedano si ella va a esperar que exista un deterioro de la función renal que a veces no se recupera después de una cirugía
en un niño que hay una alta sospecha de obstrucción. Por lo tanto, ¿qué es lo que ellos quieren saber? Si hay o no hay presencia de obstrucción y si esa función renal al momento del estudio está normal, está disminuida o se asocia a lesiones focales parenquimatosas. El scintigrama renal dinámico, como la mayoría de las técnicas de medicina nuclear en pediatría, son técnicas que requieren estar estandarizadas, requieren de experiencia de parte de todo el personal involucrado en nuestro centro, desde la enfermera pediátrica, el tecnólogo médico y por supuesto el médico nuclear que hace la interpretación del examen, porque existen múltiples variables, tanto del paciente como de la técnica, que van a afectar las imágenes y las curvas y los datos cuantitativos que ustedes van a obtener, y de ahí los errores de interpretación. Se hace una intervención que se administra diurético en todos los pacientes. En los niños, nosotros de rutina usamos un compuesto radioactivo que tiene un alto grado de extracción por el riñón. Eso quiere decir que una vez que lo inyectamos, el riñón extrae sobre el 40% de la dosis inyectada y tiene una distribución fundamentalmente en el compartimento endovascular, y eso es importante porque los niños pequeños tienen un extravascular muy grande, y si nosotros usamos DTPA, que es lo que se usa en los centros donde no existen recursos para comprar estos fármacos que son más caros, las imágenes no son diagnósticas y no son de buena calidad. Por lo tanto, en los niños menores de 2 años debe usarse el MAC3 o LC, porque además la maduración total de los glomérulos se alcanza a los 2 años y no antes. Además del estímulo diurético a tiempo cero, porque a nosotros no nos interesa hacer el diagnóstico de hidronefrosis, porque eso lo ha hecho ya el ultrasonido, sino que queremos descartar la presencia de obstrucción. Se termina el estudio, existe vaciamiento vesical habitualmente espontáneo por el uso del diurético y la hidratación, y además se evalúan cambios que se producen con la gravedad, que estos son muy importantes cuando tenemos estas pelvis complacientes muy grandes. Es como una manguera muy dilatada que, si ustedes la tienen en posición horizontal, no se va a vaciar, aunque ustedes aumenten el flujo, pero sin embargo si la ponen de manera vertical existe un vaciamiento. Aquí tenemos una niña con una hidronefrosis severa que tenía una patología rara, una hipoplasia ureteral bilateral, en que ustedes ven que no se vacía nunca pero existe una pendiente descendente, y eso para nosotros está en presencia de una dilatación, pero no hay obstrucción del tracto urinario. A diferencia de lo que ustedes ven acá, en que claramente hay un riñón izquierdo normal, que es esta curva, con un riñón derecho que persiste la actividad aún en los controles post-miccionales, y en este caso no hay compromiso de la función. Dependiendo del equipo que ustedes tengan, el software puede entregar una cantidad de datos cuantitativos que es tremendamente confuso para los clínicos, de tal manera que lo más importante aquí es la función renal diferencial. Resumiendo, nosotros podemos en el estudio de infección urinaria utilizar el scintigrama renal estático, utilizar la cistografía isotópica. En mi experiencia prefiero la directa, y por último el scintigrama renal dinámico. Ahora existe, y es absolutamente discutible, quién debe ser evaluado, niñas, varones. Probablemente cuando nosotros empezamos, o yo empecé mi experiencia hace más de 30 años en el área, había una clara clasificación entre que las niñitas sí se estudiaban o no, los varones sí, siempre, la niñita con itus recurrente, el varón con primera infección urinaria. Hoy día ese esquema ha cambiado totalmente. Sí que es importante la edad, cuál episodio de infección urinaria hay que considerar, antecedentes familiares. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a detectar reflujo, vamos a ver si existe daño renal agudo, vamos a detectar en la fase tardía para ver si quedó un daño renal permanente o cicatriz renal, y existe una clara discusión y no hay un statement claro ni definido sobre cuál es lo más importante. Como concepto fundamental es que utilicen de manera óptima el recurso que ustedes tengan disponible en el centro de salud que ustedes trabajen. Priorizar todo lo que no sea radiaciones ionizantes, y si van a
realizar procedimientos diagnósticos que involucran radiaciones ionizantes, tienen que ser protocolos ajustados a la población pediátrica. Si es medicina nuclear, tienen que ser las dosis adaptadas desde la Sociedad Europea o la Sociedad Americana. Y si usan, por ejemplo, una tomografía computarizada, tienen que hacerlo con protocolos pediátricos que existen, y no se trata de repetir los protocolos de adultos en niños, porque un niño no es un adulto más chico, es un niño, y está demostrado que la probabilidad de daño, sobre todo la producción de neoplasia, se relaciona con una menor edad y con una mayor tasa de radiación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Orellana.